Si es cierto, como dicen algunos, que somos lo que comemos, hay alimentos que curan, hay alimentos que enferman. ¿Qué es lo que sabemos lo que consumimos y lo que comemos? Vamos a hablar con un especialista en el tema. Nos acompaña la doctora Laura Firpo, que hace más de 20 años desarrolla una intensa labor en este campo del conocimiento de la alimentación. ¿Cómo va, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, es complejo el tema que usted desarrolla, Sí. interesante además. Sí, sí. Desde todo punto de vista, y para mucha gente es algo nuevo. Porque Sí. muchas veces ni siquiera nos hemos preguntado exactamente esto. Bueno, en realidad la gente siempre se pregunta por el alimento, especialmente en Argentina, por si engorda o si no engorda. Ese es el primer... Bueno, o sea, si no engorda es bueno. Sí. Y lamentablemente no es tan así, porque últimamente han habido un montón de alimentos que terminaron siendo como alimentos de diseño, alimentos muy químicos, pseudoalimentos, como que de pronto hay cosas que tienen gusto a frutilla, huelen a frutilla, parece que algún día tuvieron contacto con una frutilla, pero son todo químico, ¿no? Claro. Entonces, como nuestro organismo necesita un montón de ladrillitos para ir fabricando mejores otros ladrillos que necesitamos nosotros, de pronto empezamos a tener mayor predisposición a enfermarnos, envejecemos, empieza el tema de, ay, no me puedo ver esta rayita, entonces me tengo que ir a operar. Y bueno, en realidad si hiciésemos elecciones más saludables en nuestra alimentación, todo eso cambiaría desde hace mucho tiempo. ¿Y es difícil, doctora, comer bien? En este momento en particular es un poco más difícil que antes comer bien, porque antes uno podía indicarle a un paciente que comiese determinada cantidad de vegetales, de frutas, pero hoy, lamentablemente, ni siquiera todos los vegetales y las frutas están en las condiciones óptimas en las que debiesen estar. Bueno. ¿Por qué? Porque no hay mucho control. Claro. Entonces, de pronto se usan agrotóxicos a mansalva para que parezcan, o de pronto se utilizan algunos elementos que hacen que el aspecto de la comida se priorice por encima de la calidad nutricional. Y un alimento cuando está hecho a través de una alta cantidad de fertilizantes químicos, con un montón de agrotóxicos, por ejemplo, una naranja normalmente uno antes podía decir tiene 60 miligramos, una naranja media, una naranja promedio, 60 miligramos de vitamina C, con eso se cubre más o menos la calidad. Hoy no. Porque de pronto, para cubrir esa misma cantidad de vitamina C, te necesitas comer 3 naranjas, Claro. no una. Había una verdulería que hace muchos años aquí en Paraná promocionaba en los avisos que hacía los tomates, y decía, tomates con gusto a tomate. Claro, totalmente. Fíjese, era toda una novedad, Claro, que tuviera gusto a tomate. porque hasta el sabor se perdió, pero lo importante y lo interesante, que está muy bien lo que vos decís, es que el sabor, la fragancia, cuando empezás a consumir, que ahora por suerte existen un montón de complejos cooperativistas de campesinos que están volviendo a la técnica agroecológica, que tiene todo un nombre arrevesado, pero es la persona que antes cultivaba en su campito y Claro. tenía la gallina caminando por el medio ¿no? Y cada uno hacía lo suyo, porque todo esto está en estricta coherencia, hay como una especie de equilibrio perfecto que tiene la naturaleza. Cuando intervenimos la naturaleza, cuando queremos que el tomate sea, no sé si acá pasó lo mismo, pero en Buenos Aires hace 10 días el tema de todos los acá diarios, también, el tomate. era el precio del El tomate. Bueno, y ahí pasan dos cosas, por ejemplo. Una, que perdimos la estacionalidad. El tomate no tiene por qué crecer en esta época. Si vos plantás tomates, te vas a dar cuenta que en este momento en la huerta el tomate está con suerte en flor y a veces tiene algún tomatito chiquitito. Claro. Pero no hay tomates en esta época. Y otra cosa que está sucediendo es que con el advenimiento de la priorización de los monocultivos, como por ejemplo la soja, se están desplazando comunidades, cultivos, trigo. La gente dice, ¿por qué en este momento la harina y el pan aumentó tanto? Y porque antes, te digo cualquier porcentaje, porque no me lo sé de memoria, pero si antes se cultivaba un 32% de trigo, ahora se cultiva el 20%. ¿Por qué? Porque ese espacio se usa para la soja. Sí. Con las verduras pasa lo mismo. Antes había una biodiversidad impresionante y ahora cada vez hay menos. El tomate en este momento, por ejemplo, es un tomate que tiene que
durar mucho tiempo en un estante y que si lo llevas a un supermercado y alguien lo golpea, o viste que por ahí se le cae a una señora que está juntando, nunca sé si alguna vez viste la escena, pero es típica, Sí, una señora sí, que justo busca el tomate de abajo y se le caen 80 tomates que ruedan por todo el supermercado, va otra persona, lo junta y el tomate no se abolla. Sí. Es impresionante, vos decís, ¿qué tiene este tomate? Sí, es cierto. ¿No? Bueno, y es que no es un tomate, es una especie de compendio químico inventado por el ser humano. El ser humano es muy inteligente, inventa cosas maravillosas, pero acá me parece que nos estamos equivocando. Doctora, ¿usted es vegetariana? No, fui vegetariana durante 30 años, pero hoy en día como lo que me den. O sea, en mi casa elijo lo que como, y sí, en mi casa yo soy naturista. No voy a comer, jamás en mi vida comí algo que no fuese de, bueno, sí, jamás en mi vida, si voy a lo de alguien y me dan, no comería, por ejemplo, pero conejo, porque me da lástima, me da impresión, qué sé yo, no comería un Bambi, como no, porque me da cosa, pero de pronto me di cuenta que como yo voy a muchas comunidades, también trabajo bueno, es una villa de Buenos Aires, ¿no? En la Villa 31, y la verdad es que como lo que me den, yo no puedo ir a decirles, ay no, yo esto no como, porque a lo mejor hicieron un esfuerzo enorme en cocinar eso porque iba yo. Y yo no puedo ir y despreciar lo que me están dando. Me parece que hay que jerarquizar lo que... O sea, realmente confío muchísimo en las virtudes del alimento y me parece que es maravilloso, pero me parece que no hay que poner el carro adelante del caballo. Y a veces, lamentablemente, en este tema, muchas veces mucha gente se fanatiza demasiado y se empieza a abismar de las relaciones, de las interrelaciones, y qué sé yo, si tu abuelita te cocinó, y bueno, anda y come lo que te hizo tu abuelita. Sí, los fundamentalistas de todos lados, sí, ¿no? Pero estuve leyendo su biografía y me retrotrajo una cosa que usted es hija de médico también, ¿no? Sí. De cirujano, sí. Un cirujano. Y dice que en sus primeras incursiones en el mundo de la medicina decidió no consumir carne. Sí. Entonces me pregunté, ¿cómo hacen los cirujanos para comer carne? Bueno, yo en realidad, yo fui cirujana también, pero en realidad yo dejé de comer carne, voy a ser muy sincera con esto, cuando fui ayudante de la cátedra de anatomía, cuando estaba en la morgue. Ahí me agarró un asco. Claro. No sé ni cómo hice para estar ahí, porque sinceramente. No, sinceramente, a mí me gusta la vida, me gustan los colores, me gusta... Pero bueno, se ve que tenía un mandato muy fuerte, me duró poco, no fui tanto tiempo cirujana ni todo eso, pero bueno, ahí fue cuando empecé. ¿Y ahora es homeópata? Ahora soy homeópata unicista. Sí, ¿Qué es homeópata y unicista? Y en realidad la homeopatía unicista es un abordaje como, ¿viste el médico de familia? Sí. Bueno, yo a pesar de trabajar en plena capital federal, tengo pacientes que hace 20 años que atiendo y atiendo a toda su familia. Volvés a ser el referente, el que te llaman por teléfono, el que te invitan a su cumpleaños, el que sabés qué le pasa, porque vos podés traer una predisposición genética, una predisposición en tu mapa, sobre, de pronto, con qué patología podés debutar. Qué sé yo, tu abuelita era diabética, tu papá diabético, y bueno, de pronto lo más probable es que tengas la tendencia a la diabetes. Ahora, hay gente que con toda esa genética no se le despierta. Y vos decís, ¿y qué cosa rara? Porque tenía todas las coordenadas como para que se le diera. ¿Y por qué no se le dio? ¿Y sabes por qué no se le dio? Porque no hubo un disparador. Entonces, a lo que apunta la homeopatía, entre otras cosas, porque es muy vasto y muy amplio el tema, es a de pronto ordenar los gatillos que hacen que de pronto a través de una emoción muy fuerte se te dispare toda una situación. Doctora, ¿y es cierto que lo que uno come durante los primeros 20 años de vida, por ejemplo, le asignan la vida para siempre? Yo no creo eso, ¿sabes por qué? Porque en realidad sí en los primeros años de la infancia, allí sí, sobre todo en los 2 primeros años, en la primera infancia sí, porque todavía no nacemos, sobre todo con el sistema nervioso totalmente desarrollado. Entonces, si vos ahí no tenés una buena calidad de proteínas y no tenés acceso a esas proteínas, seguramente vas a tener como una dificultad hasta para el aprendizaje en lo cotidiano. Yo le puedo hacer una consulta personal. Hace poquito me dijeron que tengo un exceso de colesterol. Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo consumir? Hay que ver qué tipo de colesterol es el que tenés en exceso, porque, por ejemplo, hay diferentes gradientes de colesterol. El colesterol total antes se medía y se decía que si vos tenías más de 220, claro. Bueno, si tenías más de 220 y bueno, que estabas con problemas. Después se empezó a discernir
que había diferentes transportadores de los diferentes colesteroles. Hay un colesterol que es bueno y es útil para la vida porque con eso fabricas hormonas y vitaminas, que es el HDL, que es el de las proteínas de alta densidad. Entonces, cuanto más alto tenés eso, si vos al revés, en lugar de combatir al colesterol y querer sacarlo de tu vida, como se hizo en un momento, cuando te hago una pequeña digresión y si me voy del tema volveme porque me voy a olvidar. Hace muchos años, cuando recién se empezó a pensar que el colesterol era el gran cuco que te tapaba todas las arterias y que por eso había tantos infartos y un montón de cosas, sin tener en cuenta ni siquiera la parte del estrés, ni lo emocional, ni un montón de cosas, era el colesterol. Sí. Viste que la medicina en general es muy como biologicista, pero extremadamente. Esto que vos decías de ser fundamentalista, bueno, es así la medicina generalmente. Entonces, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que colesterol solamente fabrica una persona que tenga hígado, o sea, un animal o un ser humano. Las plantas, por ende, no pueden fabricar colesterol. Cuando se dieron cuenta de esto, ¿qué empezaron a poner? Te vendían un litro de aceite libre de colesterol y nunca lo tomó el colesterol, ¿entendés? Sí. Entonces empiezan como a ver estas cosas. Y hubo algo mucho peor, que como justamente los vegetales no fabrican colesterol, se vino en los años 70 o un poquito antes, pero acá habrá sido en los 70, la margarina. ¿Qué? Y la margarina en realidad es un aceite vegetal que en lugar de ser fluido se solidifica. ¿Cómo se solidifica? Mediante un procedimiento químico que es la hidrogenación. Cuando vos hidrogenás un aceite fluido lo convertís en un aceite untable que parece manteca pero no es. Entonces la gente comía margarina, chocha de la vida, y decía, bueno, en realidad no es como la manteca, pero bueno. Sí, hoy sigue siendo igual. Vamos por ahí. Claro, pero en realidad es mucho peor, porque actúa en tu organismo como una grasa saturada que sí te tapa las arterias. Es lo que se llama, que bueno, para eso vas a tener que venir mañana a escucharme. ¿Dónde está mañana, doctora, de paso? Ya que... Mañana estoy hoy a la noche estoy hablando de soberanía alimentaria, que es esta charla de esta noche, es libre y gratuita a partir de las 8 de la noche en la Endija. Y mañana estoy que es un taller completo, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde también en la Endija. Mire, yo me quedaría hablando eternamente, veo cómo es lo de la televisión, que hay poco tiempo, pero es sumamente interesante, sumamente interesante. Este mate para usted, no sé si toma mate, ay, pero sí, si no... tomo, muchísimas gracias. Es un regalo para todos nuestros invitados. Muchas gracias, muy Yo le estaba amable. calculando, porque ella decía, hace 30 años cuando yo comencé con... Pero si este es el resultado de la medicina biológica, muchachas, dejen el botox y todas esas cosas, empiecen a comer sano. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias a vos.